Buen día chicos de cuarto año del Colegio San Pablo. Hoy les envío el segundo video explicativo del sistema nervioso, para lo cual los invito a que compartamos pantalla. Ahí está. Y les voy a compartir un PowerPoint que hice hace algunos años, solo para mis alumnos, mis queridos alumnos del Colegio San Pablo. Entonces, como estuvimos viendo en el video pasado, estuvimos viendo las divisiones del sistema nervioso y en líneas generales el funcionamiento. Bueno, fíjense, este es el cerebro. Esa telita, digamos que se puede ver ahí, son unas membranas muy delgadas, llamadas meninges, cuya función principal es proteger a todo el cerebro, evitar que entren algunas sustancias que podrían llegar a ser tóxicas para el cerebro, protegerlo, nutrirlo, y son tres membranas llamadas meninges. Tienen unos nombres medios complicados, vía madre, dura madre y aracnoides, pero bueno, ustedes tienen que saber que se llaman meninges y que eventualmente, ocasionalmente, se pueden infectar con bacterias y la persona sufre de meningitis. Fíjense que aquí en este cerebro, que es un cerebro humano, producto probablemente de una autopsia, está muy plegado, y justamente debe estar plegado porque recordemos que tiene una superficie muy grande, que tiene que caber, que tiene que entrar en una bóveda ósea llamada cráneo. Entonces, la única forma para solucionar eso es que esta amplia superficie se pliegue. Estos pliegues se llaman circunvoluciones, tienen su nombre, está la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, o sea, cada uno de estos grandes pliegues tiene su nombre y separa distintos lóbulos del cerebro. Entonces, por eso justamente está plegado. Recordemos que pesa aproximadamente 1400 gramos, y recordemos que no vale tanto la cantidad de neuronas, sino las conexiones neuronales que cada neurona hace. Recordemos que cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, por ejemplo, si queremos aprender a hablar en portugués, se van formando en las distintas clases que nosotros tenemos de portugués, nuevas conexiones llamadas redes hebbianas, en honor a Donald Hebb, que fue un neurólogo que las descubrió. Entonces, estas redes hebbianas se forman, se transforman, se deshacen, se anulan. Supongamos que durante muchos años yo no practico portugués, bueno, entonces esas redes hebbianas que yo algunas veces formé, se van a deshacer, se van a anular, porque el cerebro, digamos, guarda como una economía. Así que bueno, eso es muy importante. Esto es lo que vimos la vez pasada. Teníamos el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Recordemos que adentro del encéfalo está incluido el cerebro, el cerebelo, el hipotálamo, el bulbo raquídeo y un montón de estructuras más. Y la médula espinal, que es como un cordón de axones, que está muy protegido por la columna vertebral. Mientras que el sistema nervioso periférico estaría formado por toda la nerviación que recorre el tronco, bueno, la espalda, el abdomen, los brazos, las piernas, la pelvis, los glúteos, el cuello, o sea, todos los nervios que salen y entran a la médula espinal. Y todo eso, en realidad todo el sistema nervioso central está protegido por las meninges, que son 3 capas de membranas. Bueno, esto es como un tema nuevo. Todo lo que es el sistema nervioso inconsciente, no voluntario, es decir, el sistema nervioso vegetativo, es el que se encarga de
regular nuestras acciones no voluntarias, por ejemplo, la digestión, el latido cardíaco, el pulso, la respiración, la formación de orina, la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, lo vamos a llamar de ahora sistema nervioso vegetativo. Es el que nos permite continuar con vida durante muchos años, por más que no estemos conscientes. Ese sistema nervioso vegetativo se divide a su vez en el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son nombres muy antiguos, digamos, pero que se siguen usando. El sistema nervioso simpático tiene que ver con las reacciones de lucha o huida, que se llaman. Reacciones de estrés, reacciones con mucha carga emocional. Por ejemplo, un asalto. Entonces el sistema nervioso simpático, que es el que está acá a la izquierda, que por una cuestión didáctica acá se separó, digamos, una médula espinal y otra médula espinal, pero nosotros tenemos una sola médula espinal. Acá se separó por una cuestión didáctica. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático, que está acá graficado a la izquierda? Prepara el cuerpo para una situación estresante, una situación límite. Le decimos de lucha o huida. Luchar o huir. Entonces, fíjense cómo funciona. Perdón, el simpático está acá a la derecha. Esto es a la derecha, perdón. ¿Qué hace el simpático? Supongamos, entramos a casa y vemos que hay gente extraña, ¿no? Que hay ladrones. Entonces, ¿qué hace? Acelera el latido cardíaco. Obviamente, el corazón se nos sale del pecho. Acelera el latido cardíaco. Refuerza la contracción cardíaca. Relaja los bronquios. ¿Para qué? Para que entre más aire, porque necesitamos en ese momento más aire, nuestros músculos necesitan más oxígeno para salir corriendo o luchar. Entonces, aumenta la cantidad de aire que entra a los pulmones, por eso se relaja el diámetro de los pulmones, se hace más grande. La salivación se estimula, pero muy débilmente, es decir, la boca nos queda seca. Entra más luz por nuestra pupila, justamente porque necesitamos más luz para tener un panorama más claro de nuestro entorno, para saber qué hacer. O sea que aumenta el diámetro de la pupila. Lo que se inhibe totalmente es la actividad gástrica, es decir, se nos hace como un nudo en la panza, o como sabemos decir, la comida nos queda aquí, porque toda la energía que iba a gastar la actividad digestiva se desvía hacia el corazón, hacia los pulmones y hacia los músculos. Puede haber una relajación de esfínteres, puede ser que nos hagamos pis o defequemos, digamos, por el miedo, ¿no? El miedo. Entonces, hay pilorerección, es decir, se nos ponen la piel de gallina, ¿no? A veces se nos pone la piel de gallina por el miedo. Aumenta la sudoración. Eso hace el sistema nervioso simpático, que está aquí a la derecha. Mientras que hay un sistema totalmente opuesto o antagónico, que es el sistema nervioso parasimpático, que estaría acá a la izquierda, que lo que hace es restaurar un nivel normal, o sea, un nivel basal. ¿Qué hace? Contrae la pupila, estimula la salivación pero fuertemente, contrae los bronquios, hace más lento el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, la fuerza cardíaca, y ese sí estimula mucho la actividad gástrica, digestiva. Entonces yo les pinto dos situaciones del simpático, como ya les dije, un asalto horrible a mano armada, o también puede ser el primer día que nos vamos a tirar en paracaídas. No siempre el estrés se asocia con lo negativo, puede haber un estrés positivo. Nos vamos a tirar en paracaídas y estamos nerviosos, o nos vamos a recibir, por ejemplo. Entonces, ahí actuaría el simpático. El parasimpático es, por ejemplo, la digestión después de comer, de un domingo, y al otro día feriado. Entonces ahí, por ejemplo, actúa el parasimpático. O, por ejemplo, nos tiramos en paracaídas y después nos tomamos una merienda y estamos re contentos. Bueno, ahí actúa el parasimpático. O sea que son dos sistemas inconscientes, involuntarios y antagónicos. Bueno, aquí,
Fíjense, pasando a otro tema, esto es un corte transversal de la columna vertebral. Acá estamos viendo una vértebra. Todo lo que vemos en marrón es lo que es óseo, es la vértebra. Y aquí vemos con forma de mariposa, adentro de un agujero de la médula de la columna vertebral, que se llama cuerpo vertebral, ahí adentro del cuerpo vertebral corre la médula espinal. Entonces aquí, fíjense, entran los nervios y salen los nervios. Entran nervios sensitivos y salen nervios motores. Es decir, entran los estímulos y salen las respuestas. Eh, entonces aquí, fíjense, yo les puse esta imagen para mostrarles cómo actúa un tipo de anestesia, que es la anestesia epidural o peridural, que se coloca aquí. Esta anestesia lo que hace es anestesiar, privar del dolor a toda la parte inferior del cuerpo, es decir, todo lo que es la pelvis, es decir, la cintura pélvica y los miembros inferiores, o sea, las piernas. ¿Cuándo se aconseja, cuándo se recomienda esto? Por ejemplo, una persona se cortó un tendón, por ejemplo, el tendón de Aquiles en un partido de tenis o en un partido de fútbol. Bueno, entonces para evitar una anestesia total, le ponen una anestesia peridural. O a veces en el parto, en el caso de la cesárea, también. O en una operación de cadera de cualquier persona, también. O sea, lo que se hace, como yo puse aquí en el gráfico inferior, es una inyección bastante grande, con una aguja bastante prolongada, pasa por entre dos vértebras, es decir, el profesional tiene una experiencia increíble, entonces toca así, sabe calcular el agujero, el tejido entre dos vértebras, entonces va derecho, ese líquido anestésico va derecho a la médula espinal, derecho a la médula espinal, y inmoviliza la parte inferior de la médula espinal, o sea que es una anestesia muy utilizada de forma local. Aquí vemos un corte sagital del encéfalo. Acá tenemos, miren, el cerebro, el cuerpo calloso, todo lo que es tálamo, hipotálamo, hipófisis, hipocampo y un montón de otras estructuras, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Yo este PowerPoint, junto con otros más, yo se los voy a estar enviando, así que, bueno, van a tener muchísimo material de donde indagar. Eso es muy importante. Los lóbulos del cerebro. Fíjense, el cerebro se divide en partes que nosotros llamamos lóbulos. Hay 4 grandes lóbulos. El lóbulo frontal, que es el que está en la frente. Para alivio de ustedes los nombres son bastante fáciles. Frontal, de frente, involucra toda la parte delantera, es decir, aquí los ojos estarían a la izquierda, lóbulo frontal. Después aquí están los 2 lóbulos parietales, justo en el techo de la cabeza. A los costados los lóbulos temporales, y al fondo, digamos en la nuca, está el lóbulo occipital. Lo que es interesante, chicos de cuarto año, es que cada lóbulo tiene zonas, que en realidad son grupos de neuronas, de miles de neuronas, que se encargan de cada función corporal. Por ejemplo, aquí en el lóbulo temporal está un área lingüística que se llama área de Wernicke, y se encarga de regular y de coordinar las palabras que utilizamos. Y trabaja conjuntamente con otra zona que se encuentra en el lóbulo frontal, que es el área de Broca. Entre las dos se encarga de que coordinemos las palabras y los sonidos y los fonemas que salen de nuestra boca, que le demos una coherencia. Por ejemplo, aquí al fondo, en el lóbulo occipital, se encuentra la corteza visual, muy importante. Aquí llegan todas las imágenes, por ejemplo, yo lo que estoy viendo. Y también, lo que es importante, se interpreta lo que uno está viendo. Es decir, puede llegar aquí la imagen de una agenda y un parlante.
Y en el área vecina, en el área de asociación, es donde nosotros discriminamos que esto es una agenda y esto es un parlante. Si una persona tiene lesionada esta área de asociación visual, la persona puede ver, pero no puede discriminar o interpretar o discernir lo que ve. Es decir, ve entre comillas, pero no ve de una forma inteligente. No diferencia lo que es una reja de un auto o un auto de una carretilla. Entonces, cada zona, cada sentido tiene su área de su área primaria y su área de interpretación o de asociación. Por ejemplo, también aquí está el área auditiva, que está en el lóbulo temporal, ¿ven? Aquí está. Este es el área auditiva. Acá llegan los sonidos, llegan todas las ondas sonoras con los sonidos. Y vecina a ella está el área de asociación auditiva. Es decir, en esta área de asociación uno puede discernir qué está escuchando. Si está escuchando la voz de la mamá llamándolo a comer, o si está escuchando la voz de Freddie Mercury de Queen. Entonces ahí una persona interpreta lo que está escuchando. Y así todas las zonas. Recordemos, como vimos en la clase pasada, que tenemos dos hemisferios y cada hemisferio está muy localizado. Cada hemisferio está, digamos, es muy específico para ciertas acciones. Yo puse estos dos gráficos que son muy ilustrativos porque acá nos muestra que el hemisferio izquierdo opera funciones intelectuales, racionales, es deductivo, es reflexivo, es analítico, o sea, sirve para analizar, analizar. Tiene mucha facilidad para todo lo que sea oral, es decir, es explícito. Tiene que ver con toda la oralidad. Y es bastante objetivo. Por ejemplo, no sé, una persona que es contador, una persona que es matemática, física, química, tiene que ver, ya les digo, con las ciencias formales. Mientras que el hemisferio derecho es más imaginativo, tiene, digamos, una creatividad impresionante, es más subjetivo, digamos, más personal, es más tácito, es decir, no es que es explícito, sino todo lo contrario, es tácito. Se expresa mediante el cuerpo, la danza, las obras, la pintura, la escultura. O sea que aquí se ve perfectamente, estos son cálculos matemáticos, ¿ven? Y esto es toda una paleta de colores increíbles, y ustedes cada uno podrá hacer una mirada interior y ver, pensar qué hemisferio tiene un poquito más desarrollado que el otro, ¿no? Aquí exactamente lo mismo. Recuerden que el hemisferio izquierdo controla todo lo que es la parte opuesta del cuerpo. O sea, acá, ven, esto sería el hemisferio izquierdo, controla la mano derecha y todo, el pie derecho, y todo eso, ¿ven? El lenguaje escrito, la memoria, el razonamiento más vale analítico, los números, la lógica, y el que habla, bueno, un secreto, bueno, yo creo que yo tengo mucho más desarrollado mi hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho controla la mano izquierda, toda la parte izquierda del cuerpo, y tiene mucha cualidad y aptitud para el sentido musical, el sentido espacial. Acá puede ser, por ejemplo, un arquitecto, un diseñador gráfico, un diseñador de interiores, ¿ven? Es muy imaginativo, creativo, un actor. Bueno, aquí exactamente lo mismo, ¿ven? Acá, después los invito a que lo lean. Aquí vemos una lesión, esto es real, estos rayos X, esta radiografía es real, y aquí se ve cómo está aquí lesionada la lesión en la médula espinal, no, perdón, aquí, como está lesionada la médula espinal, probablemente un fuerte golpe, por ejemplo, un accidente en moto, y bueno, aquí hay una lesión a nivel cervical. Son 7 las vértebras cervicales, cada una tiene su número, y probablemente esta persona tenga alguna dificultad posterior en los brazos, piernas, y puede ser que quizá haya quedado cuadripléjica, cuadri de 4, 2 brazos y 2 piernas inmovilizados.
Aquí esto lo puse de manera curiosa para que lean algunas enfermedades raras y no tan raras como el síndrome de Tourette, que, bueno, hay muchísimas enfermedades raras que tienen que ver con la parte neuronal. Aquí les puse sobre la enfermedad de Parkinson, este actor, Michael Fox, desgraciadamente desde temprana edad, creo que a los 30 años se lo diagnosticaron, pero bueno, con un tratamiento cada vez más perfeccionado puede llevar una vida bastante normal. Esto sería un corte transversal, y acá vemos el problema, que es una disminución de un neurotransmisor, es decir, de dopamina, que se produce en un área que se llama sustancia negra o nigra. Entonces aquí disminuye esta sustancia que a su vez hace que disminuya un neurotransmisor, que es la dopamina, que nos permite, digamos, la fluidez en los movimientos. Por eso una persona con Parkinson tiene mucha dificultad en los movimientos y tiene un temblor en reposo. Es decir, cuando un miembro está en reposo, está temblando. Y tiene mucha dificultad para los movimientos, para el habla, para la marcha. Aquí también vemos una patología del genial Stephen Hawking, que aquí esto es una esclerosis. En la esclerosis lo que sucede es que la vaina, la funda de mielina que cubre los nervios se deteriora. ¿Ven? Hay un deterioro, posiblemente es autoinmune, es decir, el propio cuerpo va deteriorando esta vaina, y eso hace que los nervios, sobre todo los nervios motores, se vayan destruyendo, ¿no? No su actividad intelectual, no sus funciones cognitivas como es la memoria y la inteligencia, sino toda su función motora. También se puede deber también a un defecto genético, pero en general tiene también origen idiopático, quiere decir de causa desconocida. Aquí vemos la depresión también, que es un mal de esta época, que es un mal, además, en todos los países del mundo hay muchísimos aumentos de los casos de depresión por esto del aislamiento obligatorio, por la cuarentena, no por la pandemia, sino por la cuarentena. Y yo puse esto que me pareció muy ilustrativo de lo que es la depresión, ¿no? Ojalá que nunca la suframos o que no tengamos un familiar cercano, porque fíjense que es una enfermedad que no depende del entorno, sino depende del interior de cada uno. Miren, acá hace un día precioso, un sol brillante, está hermoso afuera, y sin embargo la persona lo ve todo gris, y en su interior está todo gris, y es como que vemos todo negro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí puse algunos de los motivos por los que suele aparecer la depresión, la separación, la muerte de un familiar o un amigo, la enfermedad de la familia, la pérdida de trabajo, la situación económica, algunas enfermedades como el cáncer, la dificultad que una persona puede tener para dormir, ruptura en las relaciones, aislamiento social, ¿no? Causa común de depresión en los ancianos, y bueno, y otras causas, ¿no? Bueno, entonces, chicos, espero que haberles sido útil. Todos estos temas yo los voy dictando para que les ayude en el momento de hacer la guía. Recuerden que recién el martes pasado pueden consultar, tienen que entregar la guía. Recuerden de no cortar y pegar, de analizar lo que ustedes están leyendo y de reelaborarlo. Y mañana jueves voy a estar contestando preguntas a través de Classroom. A través de Classroom ustedes me preguntan alguna duda y yo la voy a estar contestando de 9 a 1 a través de Classroom. Así que bueno, les mando un saludo y espero que les haya sido útil toda esta información. Les mando un beso.